señora ministra, señor alcalde, señor presidente y señor director del debate, autoridades civiles y religiosas, embajadores, señoras y señores. En contra de lo que a mí más me gusta, que es hablar sin papeles, para atenerme escrupulosamente al tiempo que me han asignado, he escrito la intervención que les voy a leer. Después de aquella oleada fúnebre, jalonada de múltiples decesos, que se desencadenó a raíz de la muerte de Dios proclamada por Nietzsche, muerte de la historia, del tiempo, del pasado, de la literatura, de la tragedia, de la novela, del autor. En parte quizá porque tales vaticinios no se cumplieron, hemos entrado de coz y hoz en otro ciclo menos drástico en sus formulaciones, pero no por ello menos destructivo. Al igual que desde finales del siglo XIX se viene presagiando la muerte del libro, previsión potenciada desde 1962 por La galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan, actualmente se insiste en la muerte de la prensa escrita. Bill Gates la había anunciado para el año 2000, pero ante la evidencia de los hechos ha retrasado el óbito hasta 2023, al igual que el profesor canadiense había previsto la muerte del libro para los años 80 del pasado siglo, decenio en que fue él el que murió. A esta misma desaparición, otros agoreros pusieron fecha en la Feria de Frankfurt de 2010. Dijeron que en el año 2018 finalmente el libro moriría. Habida cuenta de estas profecías fallidas, tenemos que congratularnos hoy por la reaparición en forma digital de un periódico centenario, El Debate, cuyo último número se imprimió en 1939 sin que el nuevo régimen permitiera entonces su continuidad. Aquel nuevo ciclo al que antes me refería, me atrevo a calificarlo como la era post. Incluso, por seguir a McLuhan, la galaxia post, que en cierto modo serviría para relacionar la galaxia Gutenberg, el pasado conducente al racionalismo y a la ilustración que no podrían haberse dado sin la imprenta de tipos móviles, con la galaxia Internet en la que estamos inmersos y que aporta el caldo de cultivo imprescindible para el florecimiento de dos hechos que se relacionan directamente con la realidad, con el lenguaje y, consecuentemente, con el periodismo. Son las llamadas posverdad y corrección política. El primero de estos asuntos participa en su composición léxica del mismo prefijo post, que está presente en muchos otros conceptos clave hoy, comenzando por el más comprensivo de todos, posmodernismo. Hablamos también de la sociedad postindustrial, que se confunde ya con la de la información y el conocimiento gracias a la revolución tecnológica propiciada por la informática, por Internet y la digitalización. Mas a la sombra del posmodernismo están el poshumanismo y el postestructuralismo, cuyo fruto más granado es la deconstrucción de Derrida. En términos de sociología política, se habla también de posfundacionalismo, ligado al renacimiento populista. Pero la politología actual no duda en plantear ya el concepto de posdemocracia y se manejan también las nociones de poscolonialismo, posmarxismo y posfeminismo. Por mi parte, defenderé tímidamente que en vez de la neolengua propuesta por George Orwell en su distopía titulada 1985, sobran indicios para hacernos la siguiente pregunta. ¿La posmodernidad líquida, poshumanista, acabará por instaurar en las posdemocracias la poslengua como idioma oficial? Ahora el prefijo post parece sugerir mejor que tiempo, después, oposición, detrás, un cambio en la propia esencia semántica del núcleo sustantivo al que se incorpora,
algo que ocurriría con la posdemocracia, mantenedora de los elementos formales del sistema y el ceremonial de las elecciones a costa de tergiversar su espíritu, sobre todo en cuanto a la libertad y, en menor medida, la igualdad y la fraternidad. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato: «Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que de la verdad oye mi voz, todo el que es de la verdad oye mi voz», el prefecto romano de Judea le respondió: «¿Y qué es la verdad?». Esa interrogante ha cobrado nuevos bríos en la posmodernidad inspirada por Nietzsche. La posición extrema a este respecto es la negación, simplemente, de la existencia de una verdad objetiva. Otras opciones apuntan más bien hacia el relativismo extremo. Hay tantas verdades cuantos sujetos se preguntan por ella. Problema que en la tradición del pensamiento occidental ocupa un espacio privilegiado en la metafísica de Aristóteles. El filósofo de esta gira se muestra ya muy crítico con las ideas relativistas de tradición escéptica, según las cuales nunca se podría decir esto es verdad, sino siempre es verdad para éste. Frente a tal aporía, Aristóteles responde con la expresión de un pensamiento que puede parecer hoy por hoy minimalista, un tanto tautológico, pero eficaz contra las alambicadas oscuridades deconstructivistas y postnietzscheanas. Decía Aristóteles: falso es, en efecto, decir que lo que es no es, y que lo que no es verdadero, que lo que es y lo que no es no es. Este principio básico de correspondencia entre realidad e intelecto, que incluye también la expresión, llega hasta la filosofía ilustrada y racionalista de Kant, para quien la verdad consistía también en el acuerdo del conocimiento con su objeto. Hasta tal punto llega su creencia en la verdad que para el filósofo de Königsberg someterse a ella era un imperativo categórico de las personas. Todos necesitamos verdades, verdades de razón y verdades de hecho, que existen en realidad y que tienen en la prensa uno de los instrumentos más poderosos para su confirmación. Es también un imperativo categórico para los periodistas. Querido Vieito, director del debate, estoy seguro de que tienes muy presente aquella gran frase de Bertrand Russell cuando decía que los lectores de la prensa identificamos la verdad con el cuerpo de letra número 12. En cuanto a la corrección política, que nace en principio de la sociedad civil, como universitario que soy, y refiriéndome a la incidencia que esta forma de censura posmoderna podría tener en la redacción de un periódico como El Debate, tan íntimamente vinculado a una de nuestras grandes universidades privadas, me parece oportuna la siguiente referencia. En su origen, en el de la corrección política, está Herbert Marcuse, que, profesando ya en los campus californianos, formula una teoría resumida en un oxímoron: la tolerancia represiva. En ella está el fundamento ideológico de la actitud coercitiva que desde el ámbito escolar universitario promoverá el salto de la corrección política hacia el conjunto de la sociedad. Existía para él una tolerancia destructiva que concedía bazas inconvenientes y políticamente incomprensibles a los detentadores de intereses espurios contrarios a la revolución social. Por ello, en el contexto en el que Marcuse se mueve, dedica su alegato a los estudiantes de la Universidad de Brandeis en Massachusetts, propone una, son palabras suyas, tiranía educativa que se enfrente a la tiranía de la opinión pública dominada, según él, por agentes reaccionarios.
A este respecto, considero igualmente fundamental para el arraigo de la corrección política la afirmación de Foucault de que no tenemos derecho a decir todo, no podemos hablar de todo en cualquier circunstancia. Tan lacónica aseveración implica un completo modelo de censura. No digas esto, no digas esto de esta manera, no digas esto en este contexto, tú no digas esto y, por último, no digas esto haciendo eso. Programa que la corrección política en sus actuaciones más exacerbadas cumple al pie de la letra y que por sí mismo representaría la muerte de la libertad de expresión que ampara a los periodistas. Cierto que el ejercicio de la palabra ha ido acompañado del poder demiúrgico, no solo de reproducir la realidad, sino también de crearla. No es casual así que en el libro del Génesis la creación del mundo se justifique en términos acordes con el Tractatus de Wittgenstein. Yahvé la realiza allí mediante una operación puramente lingüística, cuando dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Del mismo modo es creado el firmamento, las aguas, la tierra y así sucesivamente. Mas en términos muy similares al Génesis judeo-cristiano, la Biblia de la llamada civilización maya quiché, el Popol Vuh o Libro del Consejo, narra el mismo proceso y no muy diferente resulta el comienzo del Enuma Elish, el poema babilónico de la creación. Lo cierto es que determinadas argumentaciones de la corrección política, por ejemplo, en lo que afecta a la denominada invisibilidad de las minorías, parten de un supuesto, en cierto modo, heredero de este fundacionalismo rastreable en textos sagrados como los citados, cuando lo cierto es que las palabras son un epifenómeno de lo que realmente cuenta, que son las cosas en sí mismas. De otro modo, sería muy fácil arreglar el mundo, simplemente por dejar de dar nombre a todo lo que en él nos hiere o desagrada, desde las enfermedades y la propia muerte hasta las injusticias, los agravios y las violencias. ¿Desaparecerían así? Las palabras no crean, son creadas, y su cancelación o su reemplazo por eufemismos nada resuelve. El periodista Robert Hughes, pionero en denunciar la censura posmoderna de la corrección política, reveló que en 1988 el New England Journal of Medicine exigía a sus colaboradores, cirujanos o forenses, no escribir nunca la palabra cadáver, sino sustituirla por la forma compleja persona no viva. Con humor concluía Hughes, por extensión, un cadáver gordo es una persona no viva de diferente tamaño. Humberto Eco, en sus escritos en contra del populismo mediático, aconseja no llamar a su máximo responsable en la Italia de entonces y adalid de la posverdad, como luego lo sería Donald Trump, persona verticalmente desfavorecida, pendiente de poner remedio a una regresión folicular, en términos políticamente correctos. Agradezco sobremanera esta oportunidad de saludar con alborozo el lanzamiento del debate, reflexionando acerca del origen y la naturaleza de dos fenómenos que afectan a la lengua y que han cobrado singular relevancia. Para ello me he fijado en la quiebra de la racionalidad fruto de la deconstrucción posmodernista, el ariete del poshumanismo que caracteriza la sociedad líquida regida por la llamada inteligencia emocional y acompañada por un pensamiento débil que abandona y rechaza los grandes relatos legitimadores imprescindibles para alcanzar una interpretación ilustrada y correcta del mundo y de la humanidad. Entre esos pilares irrenunciables se cuenta el lenguaje,
deconstruido ahora en dos direcciones. En cuanto a su veredicción, a la correspondencia de la palabra con el referente, el resultado es la posverdad. Y en cuanto a la erradicación censorial de las palabras cuyos significados enturbian los lugares seguros de una ortodoxia impuesta, surge el instrumento coercitivo de la corrección política. La suma de ambas dibuja el espectro de una verdadera poslengua que, estoy bien seguro, no será el idioma oficial de la nueva comunidad periodística renacida en torno a una cabecera histórica, el diario El Debate. Gracias.